la hice. That you say, man, I barely made El it. trabajo, The work, cansancio, the tiredness, alguna gripa, flu, alguna llamada. maybe a Y call. sentimos que ahí vamos. And you feel like, oh man, here we go. En esa semana, In that week, Jesús vivió de todo. Jesus lived with Vivió everything. de todo. He lived through everything. Rechazo, Rejection, maltrato, just punish, el camino a la cruz. the road to the cross. Así que esos 2 domingos no se los puede. So those 2 Sundays you cannot miss. No se vaya de vacaciones. Don't go out on vacation. De todo el año, Of all the year, diga esos domingos yo voy a estar presente. those Sundays I will be present. Amén. Amen. Y no venga solo. And don't come alone. No venga solo. Do not come alone. ¿Sí me escucharon? You guys Amen. listen? Ok, solo Karen. Karen no venga sola. Don't come by yourself. Muy bien. Quiero compartir un mensaje I want to share with all of you guys que today a está message razonando en mi corazón that I've been resonating in my heart. por por unas semanas. For 1 week. Ahí está, ya mejor. Hoy sí ya me siento fuerte, poderosa. Mateo 14, 22 al 32. Matthew 14, verse 22 through Y quiero que 32. lo abra en su And I Biblia. want you to open it in your Bible. Solamente lo voy a leer yo en I'm español, only going to read it in pero Spanish, usted lo va siguiendo en inglés. but you read it in English. Es una historia que vamos a estudiar juntos. And it's a story that we're all going to study. Y el título de mi mensaje se llama Sal de tu barca y camina en fe. And the title of this message is Come Out of the Boat and Walk in Faith. Are you guys ready? ¿Están listos? Mateo 14, 22 al 32. Dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Verso 23. Después de despedir la multitud, subió a un monte a orar a solas. Al atardecer estaba allí solo. La barca ya iba bastante lejos de la tierra, azotada por las olas porque el viento era lo contrario. Cerca de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron y gritaron pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y al empezar a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo. ¡Qué poca fe tienes!, le dijo. ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Vamos a orar. Señor, bienvenido eres durante este tiempo. You're welcome to this time. Padre, habla a nuestros corazones. Lord, speak to our hearts. Ministra, Señor, nuestro corazón. Minister our hearts. Que esta palabra, Señor, pueda That this ser word quebrantante en nuestro corazón. can penetrate into our Que hearts. esta palabra nos sostenga, That this word can nos hold us, confronte, confront nos us, motive motivate us, y que pueda restaurar nuestro and corazón. that can restore our Espíritu hearts. Santo, Holy Spirit, habla a través de mí. speak through me. Habla lo que tú quieras hablar Speak through what you y need que to speak. calle lo que tenga que callar. And just shut everything that you need to shut. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén y amén. Amen. Amén. Bueno, esta historia nos confronta. So this story, it confronts us. Quiero que piensen en esta So historia. I want you to think about this story. Dice que Jesús los mandó que se fueran. It says that Jesus sent them to ¿Y go. él se fue a qué? And he went to what? A orar. To pray. Y dice que se le hizo tarde, And he says that it got too late for him. atardeciendo. It was dark Y already. dice que en la madrugada So it says that early in the morning, los encontró. he found them. Yo quiero que vean la línea de I tiempo. want you to see the line of the A time. mediodía tal vez le dijo váyanse. Maybe in noonish, he told them, Él se fue a go. orar, He went to pray. se atardeció, se fue el It sol, got dark. se fue la noche, That night went through. hasta la
madrugada until the early in the morning. se les apareció de nuevo. He showed up to them again. Eso quiere decir So that means que los discípulos de Jesús that Jesus' disciples, ya tenían rato navegando en el mar. they had a while just fishing there. No sabemos cuánto tiempo estaban ahí We don't know how long they were there o for, cuánto tiempo estaban azotándose por las or olas, how long they were like going through these hard times with the waves. pero mucho tiempo tardó para que Jesús llegara. But so much time it was when Jesus got there. ¿Cuántas veces nosotros, How many of us Jesús nos sometimes dice, ve y allá te alcanzo? Jesus tells us, go and I'll get to you. Y le creemos a And we Jesús. believe to Jesus. Y ahí vamos. And we go. Y pasa el mediodía, And noonish pass se by. mete el sol, The sun goes sale away. la luna The moon comes out. y Jesús no llega. And Jesus is not there. Y volteamos y decimos, And you ¿dónde está turn around Jesús? and you're like, where's Jesus? Ahora ya estoy en And problemas. now I'm in trouble. Tú dijiste que entrara por aquí, You said to enter through here, pero no veo que tú estés but I aquí. don't see that you're here. Imagínense lo que le pasó por la mente de los Just discípulos. imagine what was going through the disciples' mind. ¿Dónde está Jesús? Where is Él nos Jesus? dijo que nos He told us adelantáramos. to go ahead. Si Él es Dios, ¿por qué nos mandó sabiendo que se iba a poner así? If he's God, why did he send us if he knew Pero- that it was going to be like Pero this? Dios los mandó But God sent them con un propósito. with a purpose. ¿Cuántas veces de nosotros How many of us, has escuchado you have heard que te dicen, ten fe, that they tell you, have faith. Jesús va a estar ahí, Jesus is going to be there. solo tienes que creer, All you got to do is just believe. solo cree? Just believe. O incluso te han dicho, estaré orando para que Dios te dé fe. Or sometimes they tell you, I will be praying for you, for God to give you the Y faith. estamos con el agua acá And we're with the water to here, y solo te dicen, ten fe. and they tell you, just have faith. I will pray. Y muchas And veces, many times, esas palabras que suenan tan bonitas, those words that sound en so un nice, momento difícil, in the difficult nos moments, preguntamos, ¿cómo voy a tener fe? we ask ourselves, how am I going to have faith? Si yo estoy sumando 2 más 2 And if I'm adding 2 plus y 2, a mí no me da 4, and it doesn't give me a mí me 4, da 1. it gives me 1. Cuando las cosas no están teniendo sentido, So when the things are not making cuando las sense, cosas están when derrumbando the things are just falling y apart, decimos, ¿cómo voy a and we creer? say, how am I going to believe? Ni siquiera yo sé qué voy a hacer. I Cuando está don't even pasando. know what's going on. Cuando me siento perdido, When con I feel temor. lost, Sé que muchos hemos estado en este. I know that many of us have been through that Quizás has situation. sentido ese temor Maybe that fear o comes, esa inseguridad that insecurity, o esa sensación. or that Y sensation. lo único que te queda es ese pedacito de fe. And all you have is just a small faith. Esa fe que solamente es ya muy lo último que That te queda. faith that is just the last of it that Y you tú have. dices, con esto no es suficiente. That you say, man, with this is Yo not enough. necesito ver a Jesús. I need to see Jesus. Yo necesito como tocar a I need Jesús. to touch Jesus. Porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Because that's what happened to Peter. ¿Cómo Pedro se pudo haber confundido? How did Peter got confused? Y todavía le dice, si eres tú, So even he said, if it's you, ordena que yo vaya a ti. order that I can go to you. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Jesús? So how many times have we questioned En God medio de la dificultad. in the middle of difficulties? Si eres tú, Jesús, If you're el que Jesus, me está diciendo que haga eso, the one who's calling me to do this, confírmame 100 veces. just confirm to me 100 times. Y pedimos confirmación. And we ask for confirmación. confirmation. Y lo único que Jesús dice, ven, And the only thing that Jesus says, just come. ven. Come. Él no le dijo a Pedro, He did not tell Peter, a ver Pedro, okay, let's see Peter. conversemos. Let's talk about it. ¿Por qué estás dudando? Why are you doubting? Después de todo lo que yo he hecho en ti. After all I have done in you. Acabas de ver que le doy de comer a tanta You gente. just saw how I gave food to all these Acabas de people. ver tanta You multiplicación. just saw how I did ¿Y por qué multiplication. me preguntas? And why do you Si ask soy me? yo. If it's me, Él solo le dijo, ven, he just told him, just come. empieza a caminar. Start walking.
Ahora, quiero que veamos algo importante. So now I want you to see something here Solo important. tenga esto en su mente. I want you to have this in mind. ¿Quién era Pedro? Who was Peter? Era un pescador. He was a Y fisherman. de eso vamos a hablar más And we're adelante. going to be talking about that later. Pero muchos hemos pasado por esos momentos. But many of us have gone through those Donde moments nuestra fe a veces sentimos que ya no hay. where our faith is just, we feel that there's none. Ya no alcanza para It's algo. not enough for something, Una situación tras otra. one situation after another. Y decimos, yo estoy aquí de milagro. And we just say, man, I'm here just because Yo of a creo en miracle. Jesús de milagro. I believe in Jesus. ¿A cuántos le han dicho, usted pasó de panzazo? How many of you guys, how many of them have tell you that I passed through my belly and I don't know how to translate that. Yo but sé cómo van a something like decir eso. Pero en México, that. But in Mexico, cuando pasabas de grado, when you pass the grade, así barely with a D, you're like barely passing. le decía al profesor, usted pasó de panzazo. The teacher would tell you, you just barely passing. Así que yo creo que a veces estamos con esa fe de panzazo. So maybe sometimes we are like that. En el 2011 In 2011, estaba yo embarazada I was pregnant por un varoncito llamado Nate. with a boy named Nathan. Y estando embarazada por 4 meses, And being pregnant for months, voy a mi cita de chequeo I go to my regular appointment. y me revisan con el ultrasonido, como siempre lo hacen, So they checked me with the ultrasound like they always do, para escuchar el corazón del so they bebé. could hear the heart of the baby. Y pues acostada en la cama, So I was just laying down on the bed. entonces todas las mamás me entienden, You know, many pero of you siempre moms estamos understand. viendo a la cara de la doctora, We're always watching the doctor's face a ver qué cara hace. to see what face she does. Y no se me olvida And I don't forget su cara de preocupación. her face of worry. Ella buscaba en mi She estómago was looking through my stomach, el palpito de su corazón the heartbeat, y yo miraba en ella esa and preocupación I would see the worry, y mi corazón empezó a latir fuerte. and my heart was pumping so hard. Yo dije, eso algo no está bien. I said, man, something Porque is su not cara, right. no, su cara me decía. Because her face was telling me Fue y everything. llamó a otra enfermera She called y la otra another, enfermera también buscaba el corazón del bebé and the other person was looking the heart for the baby, y no lo escuchaba. and they couldn't hear it. Y yo le preguntaba, ¿todo bien? And I would ask her, is everything okay? Y hubo un silencio. And there was a silence. Silencio There total. was a silence. Llamaron a la doctora, The doctor came in. me volvió a revisar She also checked me, y ahí me dice, no escuchamos el corazón. and they told me I cannot hear the heart of the baby. Yo sentí que la vida se me iba. I felt like my life just Ya embarazada de 4 meses, pregnant 4 yo ya months. sentía el bebé moverse. I would feel the baby Y move, me dicen que su corazón no está. and it tells me that the heart is not there. Me recuerdo que me metieron a hacer otro examen I remember that they put me to do another para test asegurarse que el bebé just to make sure that the baby, realmente su corazón no estaba latiendo. in reality, the baby's heart wasn't there. Y me confirman So they confirmed que el bebé había muerto. that the baby was dead. Cuando hacen un ultrasonido más profundo, When they do a deeply ultrasound, me dicen que el bebé ya tenía 2 semanas en they vida. tell me that the baby was dead already 2 weeks. El doctor me mandó a mi casa, The doctor sent me home, embarazada, pregnant, con un bebé en mi estómago with a baby in my que stomach, tenía 2 días sin vida. that it was 2 days, 2 weeks. Y no se me olvida esa sala en mi casa, And I remember that day in my living room, que clamé that I was que proclaiming Dios hiciera un milagro. for God to do a miracle. La última gota de fe que yo tenía, The last drop of faith that I had, la usé como no tienen idea. I used it like you guys don't know. No quería que nadie me hablara. I didn't want anybody to Yo call. solo decía, Señor, I would only say, Lord, haz un milagro. just do a miracle. Y sentí un movimiento And I would feel y something. yo decía, Señor, ya hiciste el milagro. And I would talk about, man, you did the miracle. Mi bebé está latiendo su corazón. Man, the baby is already, having a heartbeat. Y tenía esa esperanza que eso sucedía. And I had the hope that Pero it cuando would la happen. gente venía y me decía,
decía, But when the people would come over and tell me, ten fe, todo pasa por algo. have faith, everything happens for a reason. Ten fe, todo va a estar bien. Have faith, everything's gonna be fine. Yo lo único que miraba The only thing that I would see, era que mi bebé estaba en mi estómago, it was that my baby was en mi estómago, in my stomach y no tenía vida. and he had no life. Y cuando me dejaron 2 días en mi casa, ¿sí? And they left me 2 days Pueden ago. imaginar, Can you guys imagine? esos 2 días yo clamé, Those lloré 2 como days no I was tenía. proclaiming like you guys don't No imagine. me resignaba. I did not give up. Cuando regreso al hospital, 2 When días I después, go back into the que hospital me iban a 2 hacer days una after, cirugía, that they were gonna do yo surgery, le dije al doctor, I told the doctor, yo no voy a dejar que me operen I will not let the doctors hasta que ustedes do me a hagan surgery otro ultrasonido. until you do another ultrasound. Yo tenía la esperanza que I- Jesús me haya escuchado. I had the hope that Jesus would listen to Y me. no me querían hacer el examen. And they want to do Me another decían, test. no, su bebé no tiene vida. Like, no, Y the yo sí, baby's porque dead. lloré, yo sé que Yes, sí. I know. Y cuando me hacen el ultrasonido, But when they did the ultrasound, el bebé no tenía vida. the baby was already not alive. Me hicieron la cirugía, So they did the surgery. no me dejaron ver al bebé. They did not let me see the baby. Y fue un proceso tan difícil And it was a hard process. que aun cuando te digan ten fe, That even though when they say have faith, no tiene sentido. it doesn't make Hay sense. cosas que no entendemos. There's things that we do not understand. Cuando yo escribí este mensaje When I wrote this esta message semana, during the week, yo no podía contener I couldn't hold it porque fue un 25 de marzo. because he was March 25th. Y Amen. tomé un tiempo para orar. So we had a moment of Y prayer, le dije, Señor, ¿cómo será Nathan? and I asked God, how's Nathan? ¿Será que tiene el pelo chino como Sammy? ¿Será que se parece a Josué? Does he look like Josh or have the hair like Sam? No aguanto por ver. I Empecé a cannot hablar see. con él. I was starting to talking to him. Y ya hace cuántos años, 13 años. And how many years now? 13 years. Hay cosas en la vida There's things in life que te marcan, that marks you, pero no quedó en mí. but it did not stay at me. Yo creí en Dios en ese momento. I believed in God at that Y moment. le dije, Señor, así como tú resucitaste a Lázaro, And I told God, just the way that you resurrected así Lazarus, como tú nos das vida, just the way you give us life, la vida sobre mi bebé. brought life over my Eso no baby. quedó en mí. So it did not stay on me. ¿Entiendo por qué? No. I understand why? No. Pero cuando yo vaya al cielo, But when I go to heaven, me voy a reencontrar con Él. I will see him. Y voy a ver si es chino o no. And I'm going to see if he's Si es a güerito curly o hair no. now or he's like. ¿Por qué les cuento esto? Why do I tell you this, guys? Porque hay momentos en la vida Because there's moments in life donde la fe empieza a agotarse. where the faith starts weakening, Donde queremos agarrar fe where we want to grab the faith, y a veces ya no hay. but sometimes there's no faith. Pero aún en ese momento But even in those moments donde la fe es escasa, where the faith is small, Jesús extiende su mano Jesus extends his hand y nos saca. and he takes us out. Esta es una historia This is a story que transforma momentos en nuestras vidas. that transforms our lives Cuando estamos en momento de prueba. when we are in those moments of trial. Hay 3 cosas que quiero compartir There's 3 things that I want to share with de you una fe quebrantada. of Broken faith? or- broken faith. No broken faith. Jasmine, ayúdame. Una fe quebrantada. ¿Estamos? Cuando tu fe es puesta a prueba. When your faith, Shaking it, right? A Shaking. shaking faith or something. when your faith is It's putting in test. Yes. Okay. ¿Listos? Are you guys ready? Lo primero que hace So the first thing that he does cuando tú estás en medio de una prueba when you're in the middle of that trial es que Jesús te llama
is that Jesus calls you a salir de tu barca. to come out of that boat. Sal de tu barca. Come out of the boat. Notemos que Jesús es quien manda a sus discípulos que se So we vayan. see how Jesus sends his disciples to go, No se fueron solos. and they did not go out alone. Eso quiere decir que Dios permite plataformas So that means that God permits, allows platforms para que nuestra fe sea quebrantada so our faith can be shaken o sea puesta a prueba. or to be tested. Los discípulos estaban experimentando esos vientos The fuertes disciples were experiencing all these por mucho rato. all this weather for a long time. Ajá. Por mucho rato. For a long time. Que eso su fe estaba haciendo. So that made their faith be Porque shaken. Jesús nos mandó aquí. Why did Jesus send us here? Él ya sabía que el viento iba a ser He fuerte. knew that the wind was going to be so strong. Él ya sabía que eso iba a ser fuerte para nosotros. He knew that this was going to be so strong for En us. medio de la nada. In the middle of nowhere. Sin un radio para comunicarse. With no radio to communicate. Sin nada. With nothing. Y el bote se movía. And the boat would move around. Y entre todos yo creo que decían, ¿qué hacemos? And through, with everyone, each other, they would ask themselves, Tal what do we vez, do? tal vez la barca tenía mucho peso. Maybe the boat had to Y estaban heavy. echándose un volado. And they were like throwing A a ver, ¿a coin quién nos to sacaba see afuera? who would throw up. Ellos estaban ideando, ¿qué hacemos? So they were just dealing with like, what do we do? So, en medio de la prueba, So in the middle of a veces the trials, nosotros ideamos, so sometimes we just have some ideas. ¿qué hacemos? What do we ¿A do? quién le hablo? Who do I ¿De call? dónde quito? From where do I take ¿Cómo out? deposito dinero? How do I deposit ¿A quién money? le llamo? Who do I Y call? empezamos a buscar And we- nuestras propias And we herramientas. start looking for our own tools. Y cuando ellos estaban en esa barca, And so while they were in the boat, en el versículo in 27, verse se 27, dice, and he tells them, tranquilos, be patient or stay put. soy yo, I am. no tengan miedo. Don't be afraid. Cuando estás en medio de esa turbulencia o When ese you're movimiento, in the middle of those struggles or that turbulence, Jesús se para. Jesus Y gets lo up primero que dice, tranquilos, and Jesus says, hey, que ya llegué. calm down. Ya estoy Relax. aquí. I'm here. I am here. Muchas veces creemos Many times we que believe Jesús está mordiendo las uñas. that Jesus is like, all right, ¿Cómo biting his será que nails. Regina va a salir de esto? Man, how is Regina? Ay, Él no gonna está come out of this? preocupado. He's not worried. Él está viendo a la Regina donde ya pasó. He's already seen Regina what she went through. Él ya lo está viendo bien. She's seeing everything's fine. Él no está mordiéndose las uñas. He's not biting his Él no nails. está preocupado. He's not worried. Él dice, tranquila, He says, que relax, aquí estoy. that I'm here. No me he ido a ningún lado. I haven't gone, I'm not going ¿Y anywhere. qué les dice? No tengan miedo. And what does he say? Do not be afraid. El miedo Fear es algo que te paraliza. is something that paralyzes you. Y ese miedo no te deja pensar bien. And that fear, they do not let you think right. Ese miedo no te deja pensar como Dios. And that fear does not let you think like Y God. ese miedo no te deja salir de la barca. And that fear does not let you get out of the boat. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas, When the disciples saw Jesus walking on the water, ¿qué creían que era? what do you think they thought who he was? Un fantasma. A ghost. Muchas veces en medio de la prueba Many times in the middle of our te struggle, salen respuestas, so many answers pop up, soluciones, solutions y pop a up, veces no es la solución de Jesús. and sometimes that's not Jesus' solution. Pero como no podemos ver por el miedo, But because we cannot see because of the le fear, hacemos caso a fantasmas. we listen to those ghosts. Y después nos damos cuenta que no era lo que Jesús quería And que then hiciera. later on, we realized that it wasn't Jesus. Sin embargo, Jesús les pidió So, regardless, Jesus o asked them, les aseguró, or he assured them, yo estoy aquí. I am here. So, Jesús dice que nosotros So Jesus says that us, tenemos que salir de la barca, we have to get out of the boat. salir de lo que conocemos, We have to get out of what we know. salir a eso desconocido. We need to go out to a place that we don't know.
con la seguridad que Jesús es el que está ahí. with the assurance that Jesus is there. Muchas veces no nos podemos salir de esa barca Many times we cannot get out of that boat porque esa barca representa comodidad. because that boat it represents secureness. Es lo que estamos como muy cómodos. It's something that we're comfortable with. Es lo que conocemos. It's what we know. Y decimos, no, hasta aquí no conozco. And we say, oh, well, here I already know. Para allá no me salgo porque no sé qué va a haber para allá. I cannot get out of this spot because I don't know what's over there. Esta barca This boat, ya la hice como yo quiero. I already made it how I want it. Ya la acomodé. I already put it in Ya place. puse todo bien. I accommodate Y everything. estoy como bien cómoda. And I'm like really comfortable. El salir de la barca, I get out of the boat, el salir de lo que ya conozco, getting out of everything that I know, eso da miedo. that's brings fear. Porque no sabes qué hay del otro Because lado. you don't know what's ahead. No sabes qué es lo que va a pasar. You don't know what's going to happen. Pero lo que nosotros tenemos que estar seguros, But what we need to be sure of, que aunque no conozcamos lo que está del otro lado, that even though we don't know what's on the other side, Jesús está ahí. Jesus is there. Jesús está ahí. Jesus is there. Él no le dijo, Pedro, He ahí did voy not por tell ti. Peter, I am going for you. Él le dijo, ven, He said, come, sal de la barca. come out of the boat. ¿Quién era Pedro? Who was Peter? Un pescador. He was a fisherman. Él conocía los vientos. He knew the winds. Él conocía para dónde iba su barca. He knew where his boat was going Él era to. experto He en was eso. an expert in that. Y aún así, And even though like that, tenía miedo. he was fearful. Dudaba si era Jesús el He que was estaba con doubting él. that it was Jesus there. La voluntad de Jesús es que salgas de la barca. So God's willingness is for you to come out of the boat. Que hagamos ese paso de fe. That you take the step of faith. Pero no sabes ni cómo lo vas a But hacer. you don't know how you're going to do it. Pero tu Padre, But your Father que anhela que tú that salgas, desires for you to come out, Él te dará lo que tú He necesitas. will give you what Y you lo que need. Pedro necesitó And what Peter needed, fue un poquito de fe. it was just a small faith. Lo único que Pedro le tomó, The only thing that Peter had to do escuchar la voz de is Jesús. to listen to Jesus' Porque voice. no lo miraba. Because he couldn't see him. Creía que eran He fantasmas. thought it was a ghost. Pero yo creo que cuando Pedro escuchó la voz de Jesús, But I believe that when he recognized que le Jesus' dijo, voice, tranquilo, that told him, relax, no tengas miedo. don't be afraid. Yo creo que eso le dio a él la seguridad I feel like that gave him assurance de decir, yo voy a salir to de la say, I'm going to get out Yo of the voy a boat. estar allá con I'm Jesús. going to be there with Jesus. El miedo a lo desconocido The fear of not knowing, puede ser muy fuerte, it could be really strong. pero hard. Dios te promete algo mejor. But God promised you something better. No importa el miedo, It doesn't matter. the aunque fear. vayamos temblando, Even though we go in fearful, aunque no sabemos cómo va a even reaccionar though we todo, don't know how everything is going to be, lo or que where, tenemos que hacer what we need to do is salir de esa barca. to come out of the boat. Hoy Jesús te dice, no tengas miedo, Today, Jesus tells you, don't be afraid. tranquila, Relax. tranquilo, Just chill. sal de la barca. Come out of the Puedes boat. que te sientes inseguro, Or maybe you feel no insecure. sabes lo que está del otro You don't lado, know what's ahead of you. pero Él te va a sostener. But He will sustain you. Nota que dice, sal de tu barca, Note that says, come out of your boat. porque nosotros creamos esas barcas, Because we're the ones who create those lo que nos da boats. seguridad. That gives us assurance. Pero Jesús tiene otra barca más But grande para Jesus ti. has a bigger boat for you. Dios tiene una barca con más espacios para que tu carácter crezca, God has a bigger boat so your character can para que grow. tu fe crezca, That your faith can grow. para que tu amor crezca. So that your love can Tu grow. barca ya está muy cómoda, Your boat, it's already ya no comfortable. cabe, Nothing fits ya in it. sabes dónde están las cosas. You know where everything is at. Cuando Jesús te dice, sal de tu barca, When Jesus calls you to come out of the es boat, porque yo tengo otra barca it's más grande. because I have a bigger boat. Estoy segura I'm not sure que después de que Pedro caminó por el mar, that after that Peter walked through the sea, su fe no pudo haber sido igual. his faith could not be the Algo same. ha de haber sucedido en él. Something must have happened in him. Así que, ¿qué tenemos que hacer? So what is it that we need to do? Salir de la barca.
come out of the boat. No importa qué es lo que yo voy a pasar. It doesn't matter what am I going to go No through. importa cuánto tambalee la barca. It doesn't matter how the boat be shaken. Yo tengo que aferrarme que Jesús está del otro lado I need to hold down that Jesus is on the other y side caminar hacia Él. and walk towards Him. Amén. Amen? ¿Lo que tienes que hacer primero? So what do you need to do first? Salir. Come out of the boat. La segunda cosa que hacemos o que nos hace movernos es dar el paso de fe aunque tengas miedo. So the second thing that we need to do is give the step of faith even though you don't understand it. So, dar ese paso de fe So give the step of faith aunque las cosas no tengan sentido. even though things don't make Jesús sense. le dice, ven. Jesus says, come. Y dice, Pedro bajó de la barca Em- caminando sobre las aguas y fue hacia Jesús. And Peter says that he came out of the boat and he went towards Jesus. Pedro al escuchar a Jesús, Peter, listening to él Jesus, no entendía cómo voy a caminar sobre el agua. he did not understand how Jesús, am I going to me walk through the water. estás pidiendo hacer algo que no tiene sentido. Jesus, you're asking me to do something that does not make sense. Yo soy pescador I am a fisherman, y yo sé que si yo camino por el and I agua, know that if I walk through the me sea, voy a hundir. I would drown. Yo conozco el mar. I know the sea. Jesús, este no es un buen Jesus, momento this para que is se te not ocurran esas cosas A good moment that you tell me these y me things digas que yo lo haga. and you tell me to do it. Dice que él solo escuchó, ven. And it says that he only heard, just come. Y él obedeció y salió hacia Jesús. And he was obedient and came out and walked to Y Jesus. eso es lo que nos pide Dios. And that's what Jesus requests from Oír us, su voz. to hear his voice. Dar ese paso de fe. Give the step of faith. Aunque no tenga sentido. Even though it doesn't make sense. Aunque no las cuentas no te salgan. Even though that account, it's not making sense. Aunque sea a lo desconocido. Even to the places that you don't know. Pero que tú tengas esa seguridad. But you can have the assurance. Ahora, ¿qué es lo que nos mantiene en nuestra barca? Okay, now, what is it that holds us back into our boat? ¿Saben qué es? Well, you know what it is? El miedo al fracaso. The fear to fail. Toda la gente, All the people, todos tenemos miedo a fracasar. we all have fear of failing. ¿Cuántas veces tú has sentido en tu corazón abrir un negocio How many times have you felt in your heart to open a business, y por miedo al fracaso no lo has hecho? and because of fear you haven't done ¿Cuántas it? veces Dios te ha dicho que hagas algo, How many times God have called you to do something, pero por miedo al fracaso but because of fear of failing, no lo hemos hecho? we haven't done it? Algo grande Something big que a Pedro le pasaba that would happen to Peter, eran esos miedos. it was those fears. Él era pescador. He was a fisherman. ¿Ustedes creen, se han imaginado a un pescador que no sepa nadar? Have you, just imagine ¿Han oído a ustedes? fisherman that cannot swim? ¿Se pueden imaginar? Can you guys imagine? Pedro sabía nadar. Peter knew how to swim. Era un He pescador. was a fisherman. Yo no me puedo I imaginar cannot imagine un pescador a que fisherman se dedique a eso that dedicates himself y to no that sepa nadar. and cannot swim. El salir de la barca So come out of the boat. te da miedo al fracaso. It brings fear to you to fail. Y antes de que nosotros hagamos eso, So before we do that, ya tenemos, ¿y qué tal si no funciona? we have in our minds, how about if it doesn't work? ¿Y qué tal si nadie lo puede hacer? How about if nobody can do ¿Y it? qué tal si no quiere? How about if they don't want it? ¿Y qué tal si no puedo? How about if I Y cannot do nos it? llenamos de todo eso And we bring all of these things into our y minds. nos acomoda en And esa barca. we get comfortable Y in our decimos, boat. aquí estoy bien, Jesús. And you say, oh, I'm fine here, Que Jesus. vayan los demás. Let the others go. Yo soy pescador. I am a Yo fisherman. sé que si salgo para allá me voy a hundir. And I know that if I get out and go over there, I will drown. Porque yo conozco el mar. Because I know the sea. Y Jesús, yo estoy bien. And Jesus, I'm Que okay. vaya otro si
quiere. Let everybody, someone else go. Pero él dice que salió de la barca, But it says that he came out of the boat, tomó ese paso de fe he took the step of faith, y caminó hacia Jesús. and he walked towards Jesus. Tenemos que dar ese paso de fe. We need to give the step of faith. Dios dice, sal de esa barca. God says, come out of the Ya boat. llevas mucho tiempo en ese mismo lugar. You've been in the same place for a long time. Tenemos que salir de la barca We need to come out of the boat para crecer, to grow, para madurar. to grow, Para to madurar, mature, para seguir adelante, so we can go forward, to move para forward, poder experimentar otras cosas. so we can experience other things. Dios, eso es lo que Él anhela. God, that's what He desires. Él no solamente quería demostrar su gloria, He did not only wanted to demonstrate His glory, Él también quería demostrar la fe de Pedro. He also wanted to show the faith of Peter. Y acuérdense quién era Pedro. Remember who Peter was. Pedro era el que más hablaba y decía, yo voy hasta la muerte. So Peter is the person that would say, man, until the death I'll be with you. Él era el que más verbalizaba y decía, no, yo aquí estoy por ti, Jesús. Yeah, he would always verbalize that I'm here with you, Jesus. Y Jesús dijo, espérame, And Jesus like, okay, wait a minute. vamos a ver aquí. Let me see. Solo quiero que te des cuenta I just want you to just realize que hay espacio para que tu fe crezca. that there's a space for your faith to grow. Y eso fue lo que hizo Jesús. And that's what Jesus did. Cuando decidimos dar ese paso When de we fe, decide to give a step of cuando faith, empezamos a experimentar otras cosas, when we start experiencing cuando something empezamos else, a cumplir los sueños que when we tenemos, start accomplishing the dreams that we have, y aunque entre el miedo, that even though the fear comes, que nosotros digamos en tu nombre, yo lo voy a that hacer. we could say, in your name, we will Porque do it. Él está con nosotros. Because He is with us. Dios te va a proveer lo que tú necesitas. God will provide what you need. Dios te va a dar las herramientas que tú necesitas para ejercer. God will give you the tools that you need to do it. Como les decía hace un rato, Like how I was saying earlier, Jesús no está mordiéndose las uñas. Jesus is not biting His nails. Él está viendo, wow, pero es que Ale tiene todo lo que necesita para hacerlo. He's watching Alan saying like, wow, Alan, she has everything that she needs to. Y él empieza a decir, tiene esto, So she check, needs to tiene esto, check, She has tiene this, esto, she check. has this, check, check. Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros But mismos, when we see ourselves, decimos, no tengo nada. we say, we don't have anything. ¿Cómo voy a hacer yo eso? How am I going to do this? Pero Jesús está viendo la capacidad que nosotros tenemos. But Jesus is seeing the capacity that we all have. Jesús vio en Pedro su capacidad. Jesus saw in Peter his Él miraba capacity. su corazón. He would see his heart. Y aunque él sabía lo que iba a pasar, And even though he knew that what was going to él happen, dijo, yo sé que Pedro saldrá de la barca. he said, I know that Peter will come out of his boat. ¿Y qué fue lo que sucedió? And what happened? Dice que cuando él empezó a ver So- la barca, a caminar en el mar, So when he started walking Se in the distrajo. sea, he got distracted. yo pienso que primero iba viendo a Jesús, I believe that he was first seeing y Jesus. estaba viendo a Jesús, And y he viendo a was Jesús, y seeing ay, yo voy a ver a Jesus. Jesús, Oh, I y will Jesús. see Jesus. Pero de repente But all of a sudden, empieza a ver para los lados. he started seeing to the side. Y se dio cuenta And he realized que las olas venían that fuertes, the waves were coming so que el strong. viento lo tambaleaba. The wind was just shaking Y him. él tenía dos opciones. And he had two O options. corría hacia Or Jesús to run to Jesus, o se regresaba a la barca. or to come back to the Pero en boat. medio que él decidía qué hacer, But in the middle of what he would decide to do, empezó a hundirse. he started to drown. Empezó a hundirse. He started to drown. Un nadador A swimmer, experto. expert, ¿Se puede imaginar cómo él se estaba hundiendo? imagine how he was drowning. Dice que se estaba ahogando. He was already like, ¿Será que se le olvidó nadar? maybe he forgot to swim. Right? Yeah. O sea, ¿qué habrá pasado? What happened? Pero dice la palabra, But the word says, y eso dice en el que va a ser el punto número 3. and that would be the point number 3. Cuando dudes, Jesús te levantará. When you doubt,
Jesus will lift you up. Pedro miró las circunstancias. Peter saw the circumstances. ¿Cuántas veces te has regresado a tu barca? How many times you have returned to your Porque te das cuenta, boat uy, no, esto no voy a poder. because you just realize, oh, this is not going to Y work. te regresas. And you come back. Ay, no, aquí me van a lastimar Oh otra no, vez. here, man, they're going to just hurt me again. Mejor me regreso. Oh, I just Oh, aquí go no me va a back. resultar lo que yo necesito. Oh, here, it's not going to be good for me or what I need. Mejor nos regresamos. I just return back. Y estamos en la barca, And we're in a boat. en la misma barca And the same que boat yo he construido that I have constructed toda mi vida. all my life. Con traumas, With trauma, con abusos, with abuse, con maltratos, with, con mentiras, with lies, con traición, with con depresión, depression, con tristeza. separation, Todo con Depression. recognition. ¿Qué traductor tengo yo? Translator I have. Y con todas esas cosas, With all these things, estamos en esa barca. we're in these boats. Lo que tenemos en esa barca What we have in this boat es lo que hemos vivido toda la vida. is what we have lived all our lives. Y Jesús dice, ven, And Jesus says, come, sal de la barca. come from the boat. Llegó Pedro a caminar, Peter started walking. miró las He saw the circunstancias circumstances y la pensó mucho and he thought y empezó a about hundirse. it and he started drowning. Pero mire lo que dice el versículo But 31. look at what it says in verse. Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. So, imagínense lo que dice aquí, So inmediatamente. imagine what it says there immediately. Cuando tú estás en medio de la prueba, When you're in the middle of those trials, inmediatamente Jesús va a tu ayuda. immediately Jesus goes Cuando estás help you. a punto de que ya no hay más que when you're in hacer. a moment in that I don't know what to do. Estás a punto de dejarlo todo. You're to the point to leave A everything, punto de tirar la toalla. to the point where like you want to A throw everything punto de away. dejar de creer. That point where you stop believing, Inmediatamente immediately Jesús corre hacia ti Jesus runs to y te you extiende la mano. and he extends ¿Y qué his fue lo hand. que hizo? Lo sostuvo. And what did he do? He sustained him. Mira qué palabra tan poderosa. Look at how powerful this word is. Jesús te sostiene Jesus holds you mientras que tú decides qué vas a hacer. while you decide what you're gonna do. Él te He sostiene, sustains te you. tiene ahí de la mano. He has you by the Y hand. te dice, no vas a ir a ningún And lado. he tells you, you ain't going Yo anywhere. sé que estás I dudando. know that you're Yo sé doubting. que no estás creyendo en mí. I know that you're not believing in me. Yo sé que estás viendo todo lo que te está I pasando. know that you're seeing everything that's happening to you. Pero yo te estoy sosteniendo. But I'm holding you. Y miren lo que le dice. And look at what he says. Hombre de poca fe, Man of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt? Tan bien que ibas, me dijo. You were going so good. Eso me está saliendo salvadoreño. Tan bien que You were ibas. going so good. ¿Qué pasó? What happened? ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? Imagínense que Jesús lo haya soltado. Imagine if Jesus just let him go. No, dice que él lo sostuvo, No, it says he held them. pero lo confrontó. But he confronted him. Pedro, Peter, no dudes. don't doubt. Es porque dudaste que It's, te hundiste. it's because you doubted, that's why you drowned. Y muchas veces, And many times, en medio de la prueba, in the middle of trials, dudamos que Jesús está ahí. we doubt that Jesus is there. Y cuestionamos. And we question. Y a pesar de todas las experiencias que pasamos, And even all these experiences that we go through, cuestionamos a we Jesús. question Jesus. Pedro era un pescador, Peter was a fisherman. sabía nadar, He knew how to swim. y él empezó a caminar. And he started walking. Y yo me imagino que tal vez Pedro And I imagine that Peter, empezó a cuestionar, ¿qué estoy he haciendo? started questioning, what am I doing here? Estoy caminando sobre el I'm agua. walking on the water. Y empezó a ver el viento y And he las started olas. seeing the wind and the waves. ¿Será que no voy a llegar hasta donde está Jesús?
I don't know if I'm going to be able to get to ¿Será que Jesus. lo voy a lograr? Maybe I will accomplish Y it. el miedo But in the fear, tomó control de Pedro. it took control of him. Y él empezó And he started a hundirse. drowning. ¿Cuántas veces en la vida How many times in our lives sentimos que todo está bajo control? we feel that everything is under control? Pero de un momento a otro, But from one moment to another, un descuido pequeñito, I translate that. un descuido pequeño, algo pequeño, something so small, Something so small, puede destruir it could el destroy plan de Dios. God's plan. Una mala decisión, A bad decision, un mal pensamiento, a bad thought, un mal sentir, a bad feeling, una mala vuelta que demos, a bad turn that you give, puede destruir el plan que Dios tiene para it nosotros. could destroy the plan that God has for you. Aunque creamos que eso es el plan perfecto. Even though you believe that that's the perfect plan from God. Pedro Peter, oyó la voz de he Jesús, heard the voice of dijo, yo Jesus. las puedo, I could do y it. empezó a caminar He sobre el started agua, walking in the y yo water. creo que lo que iba sobre And el I agua, believe that while he was walking in the tal water, vez su ego empezó a crecer, maybe his ego y was dijo, wow, oh, están viendo wow, todo, everybody's seeing me. estoy caminando sobre el I'm agua, walking on water. pero un instante But one instant, que volteó a ver las he saw the circunstancias, circumstances. dejó de ver a He Jesús stopped seeing Jesus y empezó a hundirse. and he started drowning. Dios te dice, sal de la barca, God calls you to come out of the boat, camina hacia mí. walk towards me. Él no le dijo, camina por todo el mar. He did not tell him, walk Él through dijo, all the ven sea. hacia mí. No, he said, come to me. Come. Y él empezó a caminar And he started hacia walking Jesús. towards Jesus. Y aunque Pedro comenzó a hundirse, And even though Peter was drowning, Jesús no lo dejó. Jesus did not let him. Jesús estaba ahí presente. Jesus was there present. Cuando más lo necesitaba, When the more he needed cuando Jesus, tal vez ya el agua estaba hasta el cuello, maybe where the water was over already to his neck, Jesús extendió su mano Jesus extended his hand y lo rescató. and rescued him. No dejes que el miedo Don't let the fear te detenga. hold you back. Tienes que seguir manejando. You need to keep driving. Tienes que seguir hacia donde está Jesús. You need to continue to get to Jesus. Tienes que dejar los miedos. You need to let go of the Dios te fear. dice, sal de tu barca God calls you to come out of the boat y camina en fe. and walk in faith. Y algo que a mí me impacta And something that impacts my life. es lo primero que Jesús le dice a sus discípulos. And the first thing is the first thing that Jesus tells his disciples. Les dijo, ánimo. And he tells them, ánimo. Hurra. Ánimo. Esto te lo digo. Aquí está. Ánimo. Keep believing. Keep believing. Stay still. Stay still. Porque acuérdense que ellos tenían miedo Because remember that they were afraid y no sabían qué hacer. and they didn't know what to En do. inglés dice, take courage. Take courage. Be Ten courage. ánimo. Be courage. Porque sabía Because he knew que salir de la barca that coming out of the y boat estar viendo todo lo que estaba pasando, and seeing everything that was happening, estaban desanimados. they were already giving up, discouraged. Acuérdense que fueron solos al mar Remember that they went alone todo el día, all day, toda la tarde, all evening, toda la noche. all the night. Ellos ya estaban They cansados, were already tired. ya estaban desanimados. They were Y discouraged. lo primero que Jesús les And dice, the first thing that Jesus said, ánimo, be courage. ánimo les Be dice, courage. no tengan miedo. Don't fear. Quiero que hoy podamos ver I want you all to see today, cuál es esa barca what is the boat que seguimos dando vuelta en that ella, we're going around and around, de la cual Dios nos está diciendo, sal de esa barca. from where God is calling you to Sal come de out of esa the boat, barca de la come cual tú out of estás the boat acostumbrado. that you're so comfortable with, Y que hoy podamos ver a Jesús. and that today you could see Y que Jesus, Dios diga, ven,
and that God says y que la misma fe, and calls you and says la the poca same fe faith, que the tienes, little faith that you have, te pueda llevar hacia donde está that could Jesús. take you to Him. Quiero que te pongas de I want pie you all to stand up y vamos a orar. and we're going to pray. Y quiero que cierres tus ojos And I por un want you to all instante. close your eyes for a moment. Cierra tus ojos. Just close your eyes. Y quiero que examines tu barca. And I want you to examine your boat. Esa barca de la cual Jesús te dice, sal de tu barca. That boat where God calls you to come out of it. Esa barca de la cual tú estás cómodo. That boat where you're comfortable with. Eso que Dios te dijo es tiempo de dejarlo. God is calling you to that it's time for Ese you to leave. miedo al fracaso. The fear of failure. Ese miedo al que dirán. The fear of what would they say. Ese miedo de a cuestionar si realmente yo puedo hacer esto. Of questioning that if am I gonna be able to do this. Jesús dice, ten ánimo. Jesus says, be courage. Sal de esa barca Come out of the boat y camina en fe. and walk in faith. Y si en algún momento And if in any moment tú te empiezas a hundir, you start drowning, ten la seguridad be sure que yo extenderé mi mano that I will extend my y hand te sostendré. and I will hold you. Esa es una promesa de parte de This Dios. is a promise from God. Sal de esa barca. Come out of the boat. Deja el miedo. Leave the fear. Deja lo que te ha estado deteniendo Leave what is being holding y you back camina hacia Jesús. and walk towards Jesus. Espíritu Santo, Holy Spirit, te pido que tú vengas en I este ask you momento, for you to come this moment. que muevas nuestros That corazones. you move our hearts. Mueve nuestros Move corazones. our hearts. Queremos salir de esta barca. We want to come out of this Hoy boat. quiero que tú le digas, Señor, Today I want you perdóname, to tell Him, Lord, forgive me. porque he estado muy cómodo en Because esta I've barca. been too comfortable in this boat. Porque el miedo me ha detenido. Because the fear has hold me. Porque el miedo no me ha dejado The avanzar. fear has not let me move forward. Perdóname porque he regresado a la misma barca una y Forgive me otra because vez. I have returned to the same boat over and Perdóname, over. perdóname porque fueron los miedos a fracasar. Forgive me because it was the fear of failure Los que no me dejaron llegar a mi that propósito. did not let me get to my purpose. Dile, Espíritu Santo, Tell Him, Holy Spirit, yo te necesito. I need you. Yo necesito que me I need sostengas. you to hold me. Necesito que me des ese ánimo. I need you to give me that courage. Si tú hoy dices, Señor, necesito ese ánimo, If you're the one that says, I pon tu need the mano en el courage, corazón just put the hand in your o heart levanta tu mano or raise your y hand dile, Señor, dame and ese say, ánimo. Lord, give me the Dame courage. ese ánimo Give me the que yo courage necesito that I need para salir de esta to barca. come out of this Que boat. hoy tú le digas, That Jesús, you could tell Him, yo Jesus, necesito I need, que tú me des ese ánimo I need you to give me the y que tú me courage hagas libre and that you make me free de mis temores from my fears causados causing por los by traumas trauma desde mi niñez, from my lo que childhood me hace dudar, or what made me lo que doubt no me deja creer en mí or mismo. what does not make me believe in myself. Yo lo clavo en esa I cruz nailed it in the cross y creo, Señor, and I believe, que Lord, eres tú quien me dice, ven. that is you the one who calls me to go. Eres tú el que me dice, ven, He's sal the de one tu who's barca calling me to get out of my boat y que tú camines hacia Él and that you walk towards en tus propias in your palabras. own O words. quiero que tú hables con I want Dios you to speak to y que tú me le digas, Señor, and that you tell me, yo Lord, sé que esta barca la he hecho muy I cómoda, know that this boat, I made it comfortable, pero yo quiero salir a otro nivel de fe. but I want to get out to a different level of faith. Quiero crear espacio para crecer. I want to create a space to grow. Quiero crear espacio para crecer en mi I carácter, want to create the space to grow in my character, para creer en mi fe, to believe in my faith, para creer en mi to relación, believe in my para relationship, creer en mi to propósito, believe in my para purpose, creer en ese sueño que tú
tú has puesto en mi to corazón. believe in the dream that you have put in my heart. Te pido que creas I ask plataformas you, Holy Spirit, to create this para platform, crecer, to grow, para madurar. to mature. Gracias, Espíritu Thank you, Santo. Holy Spirit. Gracias, Señor Thank you, Jesús. Lord Jesus. Te bendecimos And we bless y te exaltamos. and